Muy bien. Quiero compartir con ustedes la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14:27. El Evangelio de Juan 14:27, y les voy a solicitar que escuchen la lectura de este versículo. Juan capítulo 14, versículo 27. Dice así la palabra del Señor: La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos ante tu presencia nuevamente para rogarte, Señor, que seas tú quien nos dirija en la meditación de tu palabra, Señor, de tal modo que pueda quedar grabada, Señor, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Trae fortaleza, Señor, trae paz, trae regocijo a nuestro espíritu, Señor, por medio de ella, y que cada hermano, desde el más pequeño, Señor, al mayor, podamos ser edificados, Señor, con tu palabra en esta tarde. Llena nuestro corazón de esa hermosa paz, Señor, que solo tú puedes dar a tus hijos. Te imploramos, Señor, en esta tarde, que tú lleves paz a aquellos que están sufriendo, que lleves paz a aquellos que están en dificultades, a aquellos que están enfermos, Señor, que tú les visites y que les fortalezcas también. Y que a los que estamos aquí presentes, sea tu palabra, Señor, la que traiga verdadera paz a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a hablar esta tarde acerca de la incredulidad que turba el alma. Hay muchas almas turbadas en el mundo en el cual vivimos. Siempre ha habido almas turbadas. Y en nuestro tiempo también nos vamos a encontrar permanentemente con personas que sufren, que están turbadas en su corazón y en su espíritu por distintas cosas. Pero hay una causa que turba el alma del hombre, del ser humano, y que tiene que ver con la incredulidad que se presenta hacia Dios y hacia su palabra. Porque el hombre sin Dios, teniendo ojos, no puede ver, y teniendo oídos no puede oír tampoco. El ser humano está tan mal que sus sentidos están verdaderamente adormecidos. Muchos hombres, muchas mujeres son excepcionales para la ciencia, para la filosofía, pero espiritualmente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, están muertos en sus delitos y pecados. Es incómodo y hasta doloroso tener un objeto extraño en el ojo, pero más terrible aún es ser cegado para toda la vida. Así es exactamente lo que hace el Dios de este mundo a las personas. El diablo, en la palabra del Señor, es llamado el Dios de este siglo, y es él quien cega la mente humana para impedirle que vea con claridad la luz del Evangelio. Una persona puede ser muy inteligente, puede tener muy buenas calificaciones en la escuela o en la universidad y tener una mente brillante. Puede ser un exitoso hombre de negocios o un científico reconocido, y aún así estar completamente ciego con lo que respecta a la salvación en Cristo Jesús. El renombrado científico Stephen Hawking dijo la siguiente frase, estimada como célebre: la creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada. Es la razón por la que existe el universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el universo. Palabras de Stephen Hawking. ¿Por qué rehúsa el hombre creer en Dios? Simplemente porque el diablo le ha cegado su mente para no creer al Evangelio.
Lo más notable de esto, queridos hermanos, es que un hombre puede saber mucho de la Biblia incluso. Puede haber asistido a una iglesia por mucho tiempo donde se predica el Evangelio y aún así estar completamente ciego a la realidad del Evangelio y del nuevo nacimiento, como Nicodemo, ese hombre principal que vino a Jesús de noche. Un conocido predicador contemporáneo confesó lo siguiente, diciendo: yo predicaba el Evangelio y no creía. Podemos decir que ellos ven, pero no perciben. Ellos escuchan, pero no entienden. Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado sus mentes. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué el hombre no quiere creer? Pensamos que es fácil creer que exista un creador, un ser supremo, que ha creado todo con inteligencia. Pero ¿por qué el ser humano no quiere creer? El Evangelio de Juan 10, 22 al 25 dice: y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón, y rodeándole los judíos, le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Respondióle Jesús: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. La frase que dijeran los judíos a nuestro Señor Jesucristo debería hacernos meditar. ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Así veían las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los judíos, específicamente, ¿verdad?, los fariseos. La palabra de Dios les turbaba el corazón y el espíritu. ¿Realmente por qué? Entonces el hombre rehúsa creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 14:1 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En realidad, la respuesta que podemos decir es que por causa de la depravación total del hombre y por el pecado que hay en su corazón, el ser humano está totalmente corrompido y no hay nada, absolutamente nada bueno en él. Salmo 14:3, con respecto a esto dice: todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Ni un solo ser humano encontró el Señor que haga el bien. El corazón de todos los seres humanos está absolutamente corrompido por causa del pecado. En aquellos tiempos Jesús predicaba acerca del reino de los cielos, haciendo señales y prodigios. Señales que maravillaban a todos los que lo veían. Mucha gente creyó en él, pues habían visto los milagros de nuestro Señor. Pero los escribas y los fariseos no podían creer que Jesús fuese el Mesías esperado por tanto tiempo. Para ellos el Mesías sería un hombre tan poderoso que podría liberarlos definitivamente del yugo opresor del Imperio Romano. Es por esta razón que no podían creer que Jesús fuese el Mesías. A ellos la palabra de Cristo les confundía y turbaba. Por eso exclamaron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Todos quienes tienen sus ojos cegados y su corazón endurecido experimentarán la palabra de Dios como una verdadera amenaza para sus vidas. Algo similar podemos leer en el relato de Marcos, cuando Jesús sana a un endemoniado. Marcos 5, 5 al 7 dice: y como vio a Jesús de lejos, el endemoniado, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios
que no me atormentes. Todos los enemigos de Dios y del Evangelio que se encuentran en los brazos del Dios de este siglo, cegados por la incredulidad y la propia dureza de su corazón, no pueden experimentar paz en sus vidas. Es imposible eso. Solo sienten hostilidad hacia Dios y hacia su palabra. Para todos ellos es un tormento oír el buen consejo del Señor. Hoy día, el mensaje de Dios se oye por doquier, a través de la radio, la televisión, las redes sociales, los medios impresos, etc. Y aún así muchos no quieren creer hoy día. Se sienten confundidos porque no pueden creer. La depravación del ser humano es tan grande que no pueden entender las cosas espirituales. Su razonamiento y sabiduría están bajo densas tinieblas desde donde parecieran decir, como los fariseos en los tiempos de Jesús, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Así parecieran decir las personas en nuestro tiempo, que no quieren oír el Evangelio, que no resisten la palabra del Señor, y que la palabra de Dios se transforma para ellos en una cosa tediosa y horrible, que no pueden soportar. Aún así, Dios ha entregado señales a los incrédulos de nuestros tiempos. No es novedad que muchos buscan señales milagrosas para poder creer. Algunos de los discípulos también tenían esa característica. Los creyentes simples y los creyentes superficiales siempre dependerán de lo sobrenatural en respecto a su fe. Servirán a Dios de manera condicional, y cuando no vean milagros en sus vidas, su alma será turbada. Lucas capítulo 11, 29 al 32, dice lo siguiente la palabra del Señor. Y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Él se levanta como un verdadero testimonio a los incrédulos. No habrá señal alguna, hermanos, por muy grande que sea, que pueda convencer de su pecado a quien rehúsa creer en Cristo, a quien tiene endurecido su corazón al Evangelio. Por lo tanto, las palabras de Jesús cobran una y otra vez vigencia en nuestro tiempo. A todos aquellos que buscan señales, a quienes buscan milagros para poder creer. ¿Qué señal muestra Dios hoy al mundo pecador e incrédulo? Romanos 1:17 nos dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Por lo cual Dios ha dejado la única señal palpable de su existencia a quienes creen, su palabra. Esa es la señal palpable de su existencia. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quienes no creen a la palabra de Dios, hermanos, tampoco creerán aunque vean grandes milagros.
En su palabra encontramos los milagros que hizo Jesús. En su palabra leemos de su infinito amor por el pecador. En su palabra leemos de su eterno poder en la creación. Leemos de su bondad con el que sufre y de lo que Él pide de cada uno de quienes hace sus hijos. Entonces, ¿por qué los incrédulos no pueden creer? Jesús responde a esto en el Evangelio de Juan capítulo 10, 26 al 28, diciendo: mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Por esta su palabra tan llena de esperanza para nosotros. Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado, ¿verdad?, que entró por Adán y que así se traspasó a todos los seres humanos, sin excepción, el hombre perdió la imagen perfecta de Dios y se corrompió por completo. Por esta razón, el hombre es incapaz por sí mismo de creer para obtener la salvación. Era y es necesario el don precioso de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué implicancias más grandes y trascendentales para la vida tiene el que podamos creer que Jesús es el Salvador y que Dios ha amado tanto la humanidad que envió a su Hijo unigénito a este mundo a morir por cada uno de nosotros, los pecadores, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados? Para creer, debemos ser propiedad de Cristo. Tenemos que ser sus ovejas. Debemos reconocer su voz para seguirle. Es Él quien elige a los suyos. Jesús dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Él ha elegido a sus ovejas. La oveja no puede elegir a su pastor. Es el pastor quien elige a sus ovejas. Y nosotros somos ovejas del rebaño de Jesucristo. Quienes no creen no podrán creer jamás si no oyen el llamado de este buen pastor, de este Salvador, tan lleno de bondad y tan lleno de misericordia. Lo que turbaba el alma en ese entonces de los fariseos y que aún en este tiempo turba el alma de los incrédulos es no comprender ni querer entender que Jesús es el único Salvador, que Jesús es la imagen misma de Dios y que la señal que ha dejado como prueba de su existencia es justamente su palabra. Por lo tanto, a todos quienes viven turbados en este mundo, Jesús les dice en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo podrá traer verdadera paz al corazón turbado, a ese corazón que no ha podido encontrar tranquilidad y paz en este mundo. Solo creer que Jesús es el Salvador y recibirlo como el único y suficiente Salvador para obtener el perdón de los pecados. Solo entonces el alma se inundará de paz y de gozo,
Y eso lo hará nuestro Dios, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué impide que tú, tal vez que no crees todavía, puedas creer en el único Salvador? ¿Qué impide que creas que la Biblia es la única palabra de Dios? Si crees que un milagro fortalecerá tu fe, he aquí el milagro más grande. Jesús resucitó de la muerte. Si buscas señales que confirmen tu fe, he aquí la señal más poderosa, la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar entonces los milagros y las señales más poderosas en la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Te ruego, Padre bendito, que tú lleves este mensaje al corazón de cada uno de nosotros, en especial en aquellos, Señor, que todavía no creen. Pon tú, Señor, esa semilla de la fe en sus corazones para que puedan creer y acercarse a ti y recibir el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Padre Celestial, gracias porque tú nos has elegido para que seamos ovejas de tu redil. Gracias porque Cristo es nuestro buen pastor, nuestro Salvador, quien nos ha rescatado, Señor, de nuestros pecados y de nuestra vana manera de vivir. Te ruego, Señor, por cada uno de aquellos que están oyendo tal vez, y si hay alguien que no te conoce, Padre Celestial, que tú puedas tocar lo más profundo de su corazón también para salvación. Mi Dios, te agradecemos y te pedimos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.